A continuación voy a hablar de un concepto que puede resultar bastante técnico, es normal. Es un concepto que va a resultar bastante arduo probablemente de entender y que probablemente solo entiendan correctamente aquellas personas que tengan conocimientos previos de programación. Lo voy a hacer lo más sencillo que pueda para que resulte comprensible para todo el mundo. Y todas aquellas personas que estén apuntadas a los módulos siguientes probablemente van a ver este concepto aplicado en la práctica. Aunque la inteligencia artificial realmente es un nuevo paradigma de trabajo, finalmente, inevitablemente, se apoya en ciertos conocimientos de programación que provienen de la informática clásica. Hay un concepto de programación que siempre me ha parecido bastante interesante a nivel teórico, no tan aplicable siempre a nivel práctico, que es la programación orientada a objetos. Pero, curiosamente, la programación orientada a objetos en inteligencia artificial tiene mucho sentido. Una vez asistí como alumno a un curso del gran Simon Allardyce. Era un curso que tenía una parte especialmente de programación orientada a objetos. Y curiosamente, Simon Allardyce, que aparte de dar clases, es una persona que siempre habla con mucha lógica y con mucha sensatez, en un curso de orientación a objetos decía que no siempre hay que programar con orientación a objetos. Es curioso porque parece que sea esperable al revés, y es que en un curso de programación a objetos te tengan que decir que todo se programa con objetos. Pues curiosamente es un poco al contrario. Y él explicaba para qué sirve la programación orientada a objetos y decía, bueno, hay casos en los que un objeto, una programación orientada a objetos es demasiado para el problema que se quiere resolver, y hay otros muchos casos, y ponía muchos ejemplos en el curso, donde evidentemente sí que tiene muchísimo sentido programar con orientación a objetos. Pero para todos aquellos de vosotros que digáis, bueno, pero ¿qué es programar orientado a objetos? Voy a explicarlo a continuación con las palabras más sencillas. La programación orientada a objetos yo siempre lo he visto como un ejemplo de biodiseño, es decir, como un ejemplo de cómo la programación tradicional intenta concebir las cosas como si fuera una mente humana. ¿Qué ocurre cuando un ser humano, por ejemplo, ve un gato? La primera vez en toda su vida que ve un gato o cualquier animal nuevo que ves. Tú de repente ves algo nuevo y dices, ¿esto qué es? Y alguien que está a tu lado te dice, eso es un gato. En ese momento, en tu mente se abre como una especie de archivo nuevo. O sea, archivo gato. Esto no lo conocía antes, abre un archivo. Pero en el momento en el que ves 2 o 3 gatos, te das cuenta de que no hay un solo gato en el mundo y de que diferenciamos, y esto los seres humanos lo hacemos sin darnos cuenta, es una de las maravillas de nuestra mente, diferenciamos entre lo que es el concepto global de gato y las particularidades de un gato concreto. Y esto lo hacemos de forma inconsciente, no nos damos cuenta, y es maravilloso, desde el punto de vista sobre todo informático, porque en informática esto no ocurre si tú no lo haces. Y es que, sin que te des cuenta, tú percibes que gato es un animal. Bien. Tú percibes que gato tiene 2 orejas, tiene rabo, tiene pelo de unos ciertos tonos de color. Y tú te empiezas a hacer un concepto, esto es lo importante, abstracto de cómo es un gato. Tú no tienes un gato concreto en tu mente, tú tienes un global de lo que es un gato. Y luego, tú sabes que un gato puede tener edad, puede tener una serie de colores, unos sí y otros no. Y sabes que un gato tiene ciertas propiedades. Un gato maulla, un gato araña, pero un gato no ladra, por ejemplo. Y un gato ronronea, sí que ronronea, pero un gato, pues por ejemplo, no relincha, ¿vale? Tú te haces una idea, te haces un concepto abstracto de lo que puede hacer un gato y de lo que no puede hacer un gato. Y cuando más adelante conoces a un gato nuevo, solo con que te digan que eso es un gato, tú sabes que puede arañar, porque le estás aplicando el concepto de gato que ya conoces. Y se produce un concepto que es la instancia. Es cuando conoces a un nuevo gato y te dicen cómo se llama, tú como que te creas una subficha de ese gato en la cual sabes su nombre, su color, pero sabes que pertenece a la categoría gato. Esto es la programación orientada a objetos. Esta programación orientada a objetos tiene otras cosas también muy divertidas. Por ejemplo, en programación orientada a objetos hay una cosa que se llama herencia. Esto quiere decir que si a ti te dicen que gato es un mamífero,
Eso quiere decir que gato depende de una categoría superior llamada mamífero. Y si tú sabes que los mamíferos maman cuando nacen y te dicen que el gato es un mamífero, tú automáticamente heredas, transportas esa propiedad, ese método que se llama realmente, y sabes que automáticamente el gato cuando nace necesita mamar cuando es pequeño. La idea de todo esto, la programación orientada a objetos, nos permite distinguir muy bien entre aquello que es global y abstracto y aquello que es concreto. Y aquello que es concreto procede de una abstracción previa. Precisamente, y aquí vengo un poco a la moraleja de la cuestión, la capacidad de abstraer, la capacidad de obtener un concepto abstracto a partir de unos datos concretos, es una capacidad que es innata de los animales y especialmente del ser humano, es el pensamiento abstracto. Este es uno de los objetivos que perseguimos muchas veces con los sistemas de inteligencia artificial, que es que los sistemas no sean tan concretos como suelen ser por defecto, sino que sean capaces de obtener datos globales, obtener datos abstractos para crear categorías abstractas. Bien, la programación orientada a objetos a día de hoy tiene una pequeña dificultad cuando la intentamos transportar a la inteligencia artificial. No pasa nada porque es una dificultad que muchas veces tiene solución fácil, pero es el concepto de ejecución, errores en tiempo de ejecución y en tiempo de compilación. Es decir, cuando nosotros tenemos un programa, ya no estoy hablando de inteligencia artificial, sino de programación clásica. En ese programa nosotros creamos una serie de objetos. Creamos lo que se llaman clases. Las clases son algo así como los conceptos que luego derivan a los objetos. Cuando nosotros compilamos ese programa, cuando nosotros ponemos en marcha ese programa, el programa nace, el programa se ejecuta con los objetos que nosotros hemos definido. Pero generalmente los programas informáticos no son capaces de generar nuevos objetos una vez que se están ejecutando. Es decir, antes de ejecutarse, cuando nosotros los programamos, podemos meter todos los objetos que queramos, pero cuando le damos a ejecutar no puede existir ningún objeto más. En inteligencia artificial esto evidentemente no tiene ningún sentido. La gracia no es los conceptos abstractos con los que parte el sistema. La gracia de un sistema de inteligencia artificial consiste precisamente en crear nuevos conceptos. Si hace falta crear nuevas abstracciones mientras que el sistema se está ejecutando. Con esto no quiero decir que la programación orientada a objetos sea una limitación para la inteligencia artificial, más bien al contrario. Lo que quiero decir es que es una inspiración y, por tanto, cuando abordamos la clásica pregunta de cómo piensa un sistema, muchas veces recurremos por una parte al biodiseño, que es analizar cómo piensa un animal, y también nos nutrimos de aquellos conceptos que ya existen de la informática clásica, nos podremos dar cuenta de que podemos encontrar inspiración para nuestras soluciones más cerca de lo que parece. Con esto muchas veces lo que suelo decir es que parece que cuando hablamos de inteligencia artificial queremos decir que todos los sistemas informáticos antiguos están anticuados, ¿vale? Están desfasados, son completamente inservibles para inteligencia artificial. Muchas veces no ocurre así. Muchas veces aquello que ya existe nos puede dar apoyo, nos puede dar soporte, nos puede dar una base para construir a partir de ahí. La informática clásica, aunque a veces se base en un paradigma que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero nos puede dar soporte, nos puede dar una base para no estar en el vacío, para no partir desde cero, sino poder apoyarnos en todo ese conocimiento previo para ir luego mucho más allá.